Iglesia Manantial de Bendición Sogamoso. Pastor Aimer Falla. Hoy vamos a ver una palabra maravillosa que está en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 13 al 20. Voy a leerles. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Amén y amén. Hoy quiero transmitirles por medio de esta palabra cómo enfrentar las tormentas de la vida. Cómo enfrentar las tormentas de la vida. En días pasados les enseñaba por medio de la palabra cómo o qué hacer, mientras esperamos en Dios. Este mensaje también podía haber llevado por título ¿qué hacer en medio de la crisis? ¿Cómo vamos a enfrentar las tormentas de la vida? Y antes de seguir adelante, quiero contar un trasfondo de esta palabra, lo que es el contexto de ella. Los versículos anteriores relata que Pablo fue apresado por predicar la palabra. Había sido tomado preso, falsamente acusado de rebelión contra el emperador romano, y entonces había sido apresado y llevado ante el prefecto y falsamente acusado, y ahí se le había apresado. Pablo había apelado ante el emperador romano, entonces debía ser llevado a Roma, la capital del imperio. Y en estas circunstancias es que se da esta historia que acabamos de leer. Antes de zarpar, Pablo, que tenía una comunión con el Espíritu Santo maravillosa, como la debemos tener todos nosotros, tenía una relación con Dios muy fuerte, intimidad con Él, les había dicho lo siguiente en los versículos 10 y 11, les había dicho: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Las personas que tenemos el Espíritu Santo de Dios somos llenos de una sabiduría especial. Aún el Espíritu Santo en nosotros nos da un discernimiento especial que en determinado momento nos puede quitar hasta la paz para tomar una decisión, para hacer un viaje, para hacer un negocio. Nos puede quitar la paz,
o emprender una nueva relación o una relación. Y esto era lo que le pasaba a Pablo. El Espíritu le había hecho discernir que en ese viaje iban a tener muchos problemas. De hecho, pues Pablo ya tenía bastantes. Estaba siendo llevado preso, falsamente acusado, y deseaban la muerte. Quienes le acusaban deseaban que a él se le condenara a muerte. Ya tenía bastantes problemas. Pero aquí habían otras personas que iban a emprender ese viaje con Pablo y aún iban a llevar otros presos. Y él les advirtió que en ese viaje iban a tener muchos problemas. Pero el que estaba al mando, el centurión, que estaba al mando o a cargo de llevar a Pablo y el resto de presos hasta Roma, confió más en los que él creía que sabían sobre lo que iban a hacer, sobre conducir una nave, sobre guiar una nave. Y dice que le creyó más al capitán del barco y al dueño del barco, que les decía: no, eso no hay problema, zarpemos y vámonos, necesitamos irnos, no podemos demorar más este viaje, tenemos que irnos. De hecho, eran barcos que llevaban mercancías, alimento y muchas otras cosas para negociar. Entonces, puedo ver también cómo las malas decisiones de otros, Pablo tenía el Espíritu de Dios, Pablo tenía la sabiduría de Dios, como la que debemos tener cada uno de nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, que hemos recibido al Señor. Y con sabiduría del cielo les había advertido de un peligro. No quisieron atender a ese llamado. Y vemos cómo después quedan en medio de una tempestad terrible que los lleva a naufragar. Pero cómo las malas decisiones de otros pueden traer tormentas a nuestra vida. Cómo la mala decisión de un hijo puede traer mucho dolor a un padre, a una madre. La mala decisión de un padre, de una madre, puede traer mucho dolor a un hijo, a una familia. La mala decisión de un amigo, de un esposo, la mala decisión de un socio puede traer muchos problemas y mucho dolor a nuestra vida. Y toco esto para dejar en claro que todas las crisis que vivimos y las tormentas de la vida y los momentos difíciles de nuestra vida no siempre son por nuestras decisiones. La mayoría de ellas lo son, pero no siempre. Hay otras circunstancias de otras personas que también traen dolor a nosotros. Un papá que decide abandonar su esposa, sus hijos, ¿cuánto dolor no le trae a esos pequeños, a esos hijos? O una mamá, o un hijo que decide entablar una relación donde sus padres le han advertido y le han dicho: no se meta con esa niña porque va a tener problemas. Y lo hacen, y después problemas bien graves. O el papá le dice: hijo, por favor, no se vaya a esa fiesta, mira, allá va a haber licor y no sabemos qué pueda pasar. Y luego cuando le traen la noticia que se accidentó el hijo y murió, ¿cuánto dolor trae una mala decisión
nuestra o de otras personas a nuestra vida. Y hoy yo quiero compartir y hablarles sobre eso. ¿Qué podemos hacer cuando estamos en medio de la tormenta de nuestras vidas? ¿Cómo debemos nosotros reaccionar? Ahí en Hechos 27, el versículo 13 dice: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Ellos decidieron no oír a Pablo, no escuchar a Pablo y tomar la decisión de hacer las cosas como a ellos mejor le parecía. Y se embarcaron. Bueno, Pablo no podía hacer nada más. Eso nos pasa a nosotros. Muchas veces ya no podemos hacer nada más. Con alguien le advertimos del peligro, pero la persona busca el peligro y dice la palabra que el que busca el peligro, en él perece. Pero nos traen dolor. Ese es el problema. El dolor, la crisis que puede entrar, la tormenta que se puede venir a nosotros. Tormenta económica, tormenta emocional, dependiendo la mala decisión que se haya tomado, se puede traer eso, una tormenta emocional muy fuerte, una tormenta financiera muy fuerte y de otras índoles, por no oír a quien tenía la sabiduría de parte de Dios. ¿Estás en dificultad? ¿Estás en crisis? Si en este momento no estás en dificultad o no estás en crisis, no dudo o de que ya la pasaste o de que la vas a pasar, porque ninguno de nosotros nos libramos de pasar crisis en esta vida. Mientras vivamos en este mundo, dijo el Señor, tendremos aflicciones, así que no nos vamos a librar, no estamos exentos. El hecho de que seamos cristianos y tengamos el Espíritu Santo de Dios y acudamos a una iglesia cristiana no quiere decir que no van a venir crisis, dolor a nuestra vida. Van a venir. Que hay es una diferencia muy grande entre no tener a Dios en medio de esa crisis a tenerlo. Porque tener a Dios hace una diferencia muy grande. El dolor se hace soportable. Con la palabra les quiero mostrar cómo generalmente reaccionamos ante las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Y aquí veo plasmado en esta palabra que acabamos de leer en Hechos 27, veo 3 formas de afrontar o 3 formas de afrontar la crisis que no debemos hacer. Y quiero tocar esos 3 puntos. De pronto los que han estado en crisis ya han pasado por alguna de estas 3 formas. Y la primera es cuando llega la crisis, muchas veces desprevenida, no la esperamos. ¿Qué decir de una persona que se levantó, se despidió del hogar, de la casa, y de pronto cuando el teléfono y la mala noticia, que murió, que se accidentó? No estábamos esperando esa crisis. O la mala noticia que el esposo hizo un mal negocio y que les embargaron la casa y la esposa quedó, y los hijos en shock. Y es quedar desorientado. Una de las formas en que las personas ante la crisis quedan desorientadas. Y quiero repetir la palabra, dice: poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Así como la nave tiene una ruta, así como el barco tiene una ruta, zarpa de un puerto y sabe que va a ir
a otro puerto y tiene una ruta, nosotros también tenemos una ruta. Tenemos una guía. Y de repente un hecho inusual nos hace perder de vista el horizonte, nos hace perder de vista nuestro propósito. Humanamente, estar a la deriva es experimentar un sentimiento de vacío donde no se le encuentra sentido a la vida ni a lo que se hace. Entonces, ahí es cuando el aburrimiento, la angustia, la insatisfacción, la inseguridad, la tristeza, la depresión y falta de compromiso nos hacen renunciar a actuar como normalmente lo haríamos, haciéndonos tomar decisiones incoherentes y equivocadas. Eso le pasa a una persona que queda en shock. Muchas veces, cuando a la esposa le llega con la noticia de que les van a embargar la casa por un mal negocio que hizo su esposo, esa esposa lo primero que quiere hacer es ir y ahorcar a su marido, cortarle la cabeza. Cuando le llegan a alguien con la noticia de que su hijo o su hija fue violado o violada, lo primero que se le puede venir a la persona es buscar ese sinvergüenza y matarlo, vengarse también quitándole la vida. Pero si vamos a ser sinceros y hablar con la verdad, la mayoría de la gente, incluidos nosotros los cristianos, la mayoría de las veces, ante una crisis repentina, quedamos desorientados. Se murió el ser más querido y nos queremos morir con esa persona y le decimos a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y queremos olvidarnos de todo, olvidarnos de Dios, queremos olvidarnos de todo el mundo, porque se murió ese ser querido. A veces ya con los años suficientes, que siendo justos ya debería irse a descansar. Y a veces vemos las personas sufriendo por el dolor, por el paso de los años, el paso de la enfermedad, y los sometemos a torturas en un hospital. Muchas veces la gente deseando irse y nosotros los sometemos a torturas en una clínica, en un hospital, porque queremos tenerlos más con nosotros. Y mis hermanos, es cierto que amamos las personas, pero eso es estar desorientado. Porque debemos entender que así como nosotros amamos las personas y las queremos tener cerca de nosotros, nosotros las personas que más amamos, ¿dónde las queremos tener? Cerca. Ustedes saben, iglesia, que el amor de Dios supera todos los amores. Él nos ama a nosotros más de lo que nosotros todos juntos podamos amar a alguien. Entonces Él también un día nos quiere tener más cerquita. Segunda forma de reaccionar ante una crisis, ante una tempestad de la vida, ante un dolor, es olvidar quién es, olvidar quién soy. Hechos 27, versículos 18 y 19. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos,
arrojaron al mar los aparejos del barco. Arrojaron al mar los aparejos del barco. Se olvidaron quiénes eran. Actuaron como unas personas que no sabían quiénes eran. Ellos eran unos experimentados marineros, unos experimentados navegantes. Deberían haber tenido la cordura y la sensatez de pararse por un momento a meditar y a pensar, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero los cogió de repente, los tomó de repente la tormenta y quedaron desorientados, y en su afán de solucionar las cosas sin ninguna sabiduría, empezaron a tirar todo lo que llevaban al mar. En ese entonces eran barcos de vela, pues cogieron las velas y las tiraron al mar. En tiempos de crisis o de tormenta en nuestra vida sentimos la tentación de deshacernos de las cosas que más necesitamos, de lo realmente importante, como nuestra fe. Viene un tiempo de crisis y entonces hasta antes teníamos la fe más grande, y cuando llegó el momento de dificultad, la fe se fue al piso. Se nos olvida la palabra que hemos aprendido. Todo lo que en nuestra vida hemos aprendido de la palabra de Dios, que han sido cosas grandes y maravillosas. Se nos olvidan nuestros ideales. Se nos olvidan nuestros valores morales. Alguien que ha sido honesto toda su vida, ante una crisis ha tomado la determinación, tuvo un fracaso financiero y pensó que la mejor manera era robarse un dinero, y a la cárcel fue a parar por ello. No podemos, mis hermanos, olvidar quiénes somos. Nosotros fuimos personas rescatadas a un precio muy alto, llamado la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos rescatados y fuimos salvados para cosas grandes, y Dios nos dio suficiente ejemplo para que su perdón fuera suficiente para que aprendiéramos a perdonar también a otros. No puede pasar toda la vida culpando a un hijo, culpando a un padre, culpando a una madre, culpando a alguien por un dolor. Mis hermanos, sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios es amor, y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, hay abundante amor en mí, hay abundante perdón, hay abundante compasión, abundante benignidad. Que en el momento de crisis, que en el momento de tempestad, de tormenta en la vida, en el momento de dolor, no se nos olvide quiénes somos. Dice la palabra en Josué capítulo 23 versículo 8: permanezcan fieles al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. O sea, permanezcan fieles al Señor como permanecimos hasta antes de comenzar la crisis. Hasta antes, como permanecimos hasta antes de comenzar la tormenta. Tercera reacción: perder la esperanza. Perder la esperanza. Dice el versículo 20: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Cuando mi cuñada, la hermana de mi esposa, joven, un poco más de 30 años, murió, mi esposa oraba convencida de que el Señor la iba a levantar de ese lecho de enfermedad, y no fue así. Le dolió,
le hizo preguntas al Señor, se hizo preguntas, pero nunca perdió la esperanza. Siempre supo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero que la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas, y que las decisiones que Él toma con dolor y todo, sabía que era la mejor. No la entendía, pero sabía que era la mejor. No perdió la esperanza. No perder la esperanza. No pierda su esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva, mis hermanos. Nuestra esperanza está viva. Que no le pase como estos marineros. Allí dice: perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Eso es darse por vencidos, y la palabra dice que nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. Perder la esperanza es desenfocar nuestra fe de Dios, porque nuestra fe no debe estar en nadie, mis hermanos, ni en médicos, ni en economistas, ni en líderes religiosos, ni en nadie, absolutamente nadie. Nuestra fe debe estar puesta es en Dios, y saber que lo que Dios haga es perfecto, que lo que Dios permita es perfecto, mis hermanos. A veces el Señor se lleva a las personas en el momento en que se iban a ir para el cielo. Si el Señor hubiese esperado un segundo, un minuto más, quizás su alma se hubiera perdido, porque hubiese dado un mal paso. Pero en un momento, aún, mis hermanos, las personas que no conocen de Dios como nosotros lo conocemos, y que no tienen el Espíritu de Dios, tienen un momento en que reaccionan y claman a Dios con tal sinceridad que en ese momento alcanzaron la salvación. Y por eso de pronto en ese momento el Señor tomó la decisión de llevárselos. Y muchas veces, ¿cuántos abandonan la vida cristiana? Abandonan de Dios, abandonan a Dios, reniegan de Dios por un acto como ese, por no aceptar la soberanía de Dios, que Él sí conoce todas las cosas, sabe las cosas, y nunca, mis hermanos, se equivoca en lo que hace y en lo que permite. Nunca, nunca. Dice el Salmo 31, versículos 23 y 24: amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Armémonos de valor en los tiempos de crisis. Sigamos esperando en el Señor. Dice la palabra que Él protege a los dignos de confianza. Los dignos de confianza son los que saben esperar en el Señor. Nunca pierden la esperanza. Cuando pierden la esperanza es cuando muchos toman las peores decisiones de su vida, aún la del suicidio, atentar contra su vida. Pero nosotros, los hijos de Dios, mis hermanos, no podemos perder la esperanza, porque nuestra esperanza no muere. Nuestra esperanza es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y nos hizo a nosotros, y que quiere lo mejor para nosotros en esta vida, pero principalmente en la de arriba, en la eterna. Porque aquí nos podemos ganar todo, iglesia, pero si perdemos nuestra alma, no sirve para nada. Puede que aquí pasemos por esta tierra sin nada, y que no es así, pero puede que lleguemos al extremo, pasemos sin nada, mis hermanos. Pero si llegamos al cielo, es la mayor ganancia del mundo, porque allá no vamos a adolecer de nada, no nos va a faltar nada.
Cuando la tormenta llegue a su vida, no pierda la orientación. Dios tiene un propósito grande con nosotros y nos ha dado su mapa, nos ha dado su guía, nos ha dado su carta de navegación. Sigamos su ruta, que es la palabra. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El Señor sufrió por nosotros en esta tierra para que todos nosotros tomáramos ejemplo y siguiéramos sus pasos. Dios, el Señor Jesucristo cumplió su propósito y obedeció al Padre en todo, a pesar de las circunstancias tan difíciles que se le presentaron en esos años que estuvo aquí en la tierra. Nosotros tampoco podemos desorientarnos por la crisis, iglesia. Yo sé que hay crisis difíciles, mis hermanos, pero nunca nos soltemos de la mano de Dios y de la guía de la palabra, que el Señor no nos va a dejar en vergüenza. Cuando la tormenta llegue a su vida, no olvide quién eres. Un hijo de Dios, un hijo del Rey, un príncipe. No olvide que todos sus ejércitos, que todos los ejércitos celestiales están para nuestra defensa y a nuestro favor. Así que no abandonemos nuestra fe, no olvidemos nuestros ideales, no nos apartemos de nuestros valores morales. Por difícil que sea la situación, sigamos fieles a lo que la palabra nos enseña. En Josué capítulo 1 versículo 8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Cuando la tormenta llegue a su vida, nunca pierda la esperanza. Dice la palabra, el Salmo 33, versículos 18 al 22. Y esto que sea una oración para todos nosotros. Pero el Señor cuida de los que le temen. ¿Alguien teme aquí al Señor? El Señor le cuida. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios